En el siguiente video se presentará cómo realizar un mecanizado longitudinal, también llamado cilindrado. Primero explicaremos algunas situaciones. Una de ellas es que no todos los cilindrados que realizaremos se tomará toda la longitud de la pieza. En este caso, como se observa, solo usaremos una parte de la longitud de la pieza. Siempre tenemos que tener establecido hasta dónde tiene que llegar el cilindrado y para poder definirlo existen diferentes métodos. Dependiendo de la precisión que nosotros querramos utilizar, marcaremos la profundidad. Uno de los métodos consiste en acercarse y rozar contra la cara frontal de la pieza, separarse y con los dos anillos del carro longitudinal avanzar una determinada medida que iremos regulando junto con los anillos graduados del carro. Una vez llegando a la posición deseada, encenderemos la máquina y vamos a acercarnos y rozar para poder dejar la marca. Luego mecanizamos hasta donde está esa marca. Este método no es tan preciso como otros. Cuando empezamos a cilindrar, nos fijamos en qué marca está el carro cuando comenzamos a mecanizar y luego seguimos mecanizando hasta medir con el carro longitudinal, que es el que estará avanzando, la profundidad en que nosotros deseamos. Pero bueno, no vamos a prestarle mucha atención a esto, ya que este video lo que busca es la adaptación de una barra cilíndrica. Ya luego se podrá ver cómo marcar hasta qué punto queremos mecanizar. Lo que sí es importante saber es que antes de comenzar un cilindrado ya tenemos que tener bien definido hasta dónde vamos a mecanizar. Después veremos cuál método utilizamos, cuál es la precisión que nosotros estemos buscando, pero siempre antes de comenzar un cilindrado tenemos que saber hasta dónde lo tenemos que realizar y tenerlo bien marcado y bien estipulado. Ahora vamos a comenzar con el mecanizado de cilindrado propiamente dicho. Para eso lo que haremos primero que nada es encender la máquina. Con la máquina encendida, lo que vamos a hacer es acercarnos con el carro longitudinal, de modo que nosotros quedemos con nuestra herramienta enfrente de la periferia de nuestra pieza. Una vez logrado esto, lo que haremos es acercarnos con el carro transversal hasta que nuestra herramienta roce nuestra pieza, de modo que nosotros podamos tener una referencia. Empezaremos a sacarle material a nuestra pieza, ya habiendo rozado con el carro longitudinal. Nos separamos de la pieza porque nosotros lo que queremos en este caso es mecanizar desde el comienzo y la profundidad que le vayamos a dar no se la podemos dar con nuestra herramienta rozando sobre la pieza. Tenemos que separar para poder darle la profundidad. Una vez separados, podemos darle la profundidad con el carro transversal. En este caso, haremos una pasada de 5 décimas de milímetro. Entonces, le damos la profundidad desde el carro transversal y haremos un primer mecanizado en automático para cilindrar de manera manual. Para eso, manualmente y asegurándonos de hacer el avance lo más constante y parejo posible, iremos moviendo el volante del carro longitudinal, de modo de ir logrando una buena terminación sobre la superficie de nuestra pieza. Recordemos también que la velocidad a la que avancemos dependerá de si queremos hacer un desgaste o si queremos hacer un afinado. Aunque, si quisiéramos hacer un afinado, difícilmente lo haríamos de forma manual. Siempre buscaríamos hacerlo con el avance automático de la máquina, que también nos permitirá hacer desgastes si le damos una velocidad de avance más rápido una vez que se llegó a la profundidad. Bien, ya habiendo desgastado nuestra pieza hasta la profundidad o longitud que vamos a necesitar, podemos hacer dos cosas. La primera es separar nuestra herramienta y volver al principio si es la última pasada, o bien usar nuestra herramienta y regresar sobre la superficie del cilindro rozando a modo de desgastar. En este caso, como no es la última pasada, haremos lo segundo. Se regresa en forma longitudinal nuestra herramienta rozando la superficie del cilindro. ¿Cuál sería el problema de utilizar la primera opción? Bueno, de que si se tiene que hacer varias pasadas,
Es posible que al momento de separar y volver nuestra herramienta podemos perder el punto de referencia. Para evitar todo esto se tendría que tener bien registrado la posición en la que nos encontramos y hacemos la cilindrada. Es bueno decir que en este caso con el material que se está trabajando tenemos la oportunidad de regresar rozando solo la superficie. ¿Por qué? Porque el material que se está trabajando es aluminio. En este caso no dañaría nuestra herramienta. Ahora veremos otro tipo de cilindrado, que es el cilindrado automático. Sabiendo que la herramienta se encuentra en la posición en la que se está rozando sobre la superficie, porque se acaba de mecanizar esta superficie y no se ha alejado con el carro transversal, se puede comenzar la pasada de automático directamente dándole profundidad a la pasada. Se le va a dar una profundidad nuevamente de 5 décimas. Se va a acercar un poco con el carro a la longitudinal. Se acerca porque si se va a activar el automático es conveniente estar lo más cerca posible de la pieza. Si se encuentra alejada y se activa el automático, lo que va a pasar es que durante toda esa longitud se va a mover en avance automático, perdiendo mucho tiempo. En cambio, sería más fácil acercarse y luego activar el automático. Se prende la máquina, se asegura que el avance automático esté regulado para movimiento longitudinal. Por ejemplo, si previo a esto se estaba realizando un avance transversal automático, probablemente el avance automático esté regulado para hacer avances transversales. Dependiendo del torno, habrá diferentes formas de asegurarse o de configurar la máquina para que realice el avance automático que se necesita. Ya regulado el avance, para que sea longitudinal, únicamente se tiene que acoplar el mecanismo de avance longitudinal y veremos cómo la herramienta automáticamente comienza a realizar el cilindrado. Acoplar el mecanismo de avance longitudinal y veremos cómo nuestra herramienta automáticamente comienza a realizar el cilindrado sin que nosotros tengamos que mover ningún volante. Cuando vemos que el automático está llegando al final de la pasada que nosotros queremos hacer, desactivamos el movimiento automático y el último tramo en las últimas décimas de milímetros las podemos hacer manualmente para asegurarnos de que lleguen justo a las medidas que nosotros queremos hacer. Esta vamos a considerarla como si fuera la última pasada de mecanizado, teniendo en cuenta que se habrá medido previo a esta pasada con un vernier para asegurar de que la profundidad que se le iba a dar era justo la necesaria para terminar con las pasadas en automático. Si esta es la última pasada, lo que haremos entonces es alejarnos transversalmente de modo de que cuando volvamos no rocemos la superficie que acabamos de mecanizar, quitándole buena terminación y nos alejaremos con el carro longitudinal. Como vemos, la terminación lograda con el cilindrado automático es, obviamente, muy superior a la lograda con el avance manual.